Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos varias secciones de nuestras favoritas de la semana, así que damos inmediatamente paso a la información y agradecer también su presencia y la compañía de Guemansi Rodríguez y de Rafael García Villegas. ¿Qué tal, compañeros? Mi querida Laura, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos y nos vamos de inmediato a la información. Continúan las actividades de la ALEF, este encuentro de ciencia y arte. Güeman, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, Rafael, con lo que te refieres. Hemos hecho hincapié en las actividades de ALEF, este encuentro de ciencia y arte, este festival que genera la UNAM y que en este momento es en línea y que está enfocado a la pandemia que vivimos en este momento de la historia. Se han dicho cosas muy interesantes. Lo que hoy vamos a compartir con ustedes dentro de las actividades de ALEF tiene que ver con la escritora y curadora sudafricana Atea Boyce, quien pronto va a ofrecer un conversatorio para ALEF en donde va a abordar el acceso al arte desde la distancia y cuáles son las implicaciones lingüísticas que esto tiene. La virtualización del arte y la cultura en el mundo a partir del COVID-19 es el tema de la mesa de diálogo encabezada por la escritora y curadora sudafricana Atea Boyce dentro del Festival de Arte y Ciencia, el ALEF. Desde Johannesburgo, la reconocida investigadora conversará con la filósofa mexicana Elena Chávez MacGregor sobre la mediación y acceso al arte desde la distancia, así como en las implicaciones lingüísticas del cambio hacia lo digital. Our ways of viewing art and our experience of art has changed, or is going to be changing as the digital mediation of art becomes more and more sophisticated. So the experience of standing in front of a painting, the experience of being in a room with an artwork is something that has various digital approximations like 3D rendering of artworks, for example. So I'm interested in how our experience of art changes as a result of this changing digital landscape. De acuerdo con la investigadora, la virtualización facilita el acceso y en ocasiones la apreciación del arte. Sin embargo, no debería venir a sustituir la experiencia presencial. The virtualization of art increases access. And I think in that respect, it kind of levels the playing field to some extent in terms of cultural knowledge. On the other hand, it shouldn't be seen as a substitute for a physical experience, because there are a lot of things in the physical experience that can't be replicated in a digital experience. And that's really what's at stake. In the virtualization, are the things that we experience physically when we look at artworks, are they so important that it's still going to be important for us to want to have physical experiences of artworks? La emergencia sanitaria del COVID-19 en la que se recurre a la virtualización viene a mostrar cómo el arte ha sido reacia en abrazar la tecnología y cómo tiene mucho que aportar al entendimiento del impacto de la tecnología en la sociedad. For me, I think that, technology is obviously just an inevitable part of life. It's not something separate from life. It's part of the matter of life. And so contemporary art in order to be contemporary, has to engage with these different ways of being that technology makes possible. And whether that's changing how the market works through something like blockchain, or changing how we experience artworks through something like, Google Arts and Culture, these are all inevitable processes that we have to deal with. And to me, I think that art can really bring new thoughts into conversations around these technologies. So my view is that art should really embrace technology so that we can sort of build the debate around what technology does in society. La conversación se podrá seguir a través del portal culturaunam.mx-elalef el domingo 31 de mayo de las 14:30 a las 16 horas. El acceso es abierto a todo público. Noticias 22, Omar Vera.
También en este encuentro participa el filósofo y catedrático alemán Marcus Gabriel, quien habló del nuevo realismo, cómo va a ser la realidad, reflexiona en torno a la pandemia, a la digitalización y a los preceptos que tiene Estados Unidos. Bajo la idea de que el mundo no existe, el filósofo Marcus Gabriel adquirió notoriedad en Alemania. Su planteamiento consiste básicamente en que la idea del mundo y el universo son inabarcables, uniformadoras, y que dejan de lado toda una serie de elementos como la experiencia humana, los sueños y las subjetividades del mismo ser humano. A esta corriente de pensamiento la denomina nuevo realismo y explica las implicaciones de índole ético que tienen para la humanidad. En este momento estoy defendiendo también un universalismo muy radical en filosofía política, es decir, la igualdad radical de todos los seres humanos, porque ser humano es una forma que compartimos todos. No hay una diferencia profunda entre un mexicano, un indígena en México, un japonés, un chino o un alemán. Desde el punto de vista de la ética somos realmente iguales. Lo que no nos lleva a la cuestión por qué tenemos la desigualdad socioeconómica. Y una de mis explicaciones es una lacuna, digamos, en el proyecto moderno de la ilustración. Y la lacuna es la siguiente: la reducción del saber al saber tecnológico-científico. Ante el liderazgo de China en la esfera global, Marcus Gabriel opone la idea de que los Estados Unidos continúan como una fuerza dominante, pues son sus preceptos filosóficos, ideológicos y culturales, ya alejados de la ilustración europea, los que permanecen. El problema no es la China, porque las ideas chinas, la inteligencia artificial, el mercado digital y todo eso, toda la digitalización es el proyecto estadounidense, que ya no tiene nada a ver con su origen europea. Finalmente, los norteamericanos se emanciparon del proyecto de la ilustración. Es un estado postcolonial de los Estados Unidos. Invitado a participar en el Festival de Arte y Ciencia La LEF, organizado por la UNAM, para hablar sobre el mundo tras la pandemia COVID-19, el filósofo destaca una confluencia entre la viralidad biológica y la digital, confluencia de la cual se derivan otras implicaciones. Estamos en una simulación virológica. Sí que hay un virus letal, peligroso. No estoy negando esto, ¿no? Es una realidad. Pero este virus se combina con toda una virología, es decir, una relación al virus. Y esta relación en medio de esta relación es la digitalización. Por eso coinciden la pandemia viral y la transformación digital más radical de toda la historia humana. Es el mismo proceso, no son dos procesos, es solo un proceso. Marcus Gabriel también se muestra escéptico ante lo que se pudiese denominar una revolución derivada de y en los espacios virtuales. El problema es que quien está online no hace la revolución. La revolución se hace en la estrada. Y la estrada, esto en este medio, ¿no? Es el control absoluto. No hace ninguna diferencia lo que se dice, lo que se hace online. Las manifestaciones en la estrada, ¿no? Siguen toda una otra estrategia. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues Marcus Gabriel ya hablaba de China y de lo que se explica en torno a la nueva normalidad o el regreso a la normalidad de 1.400 millones de personas, en fin. En este Festival de Ciencia y Arte también se siguió hablando, se habló más acerca de China y cómo se ha dado tanto la cuarentena como ahora los pasos que se van siguiendo a esta nación que fue el epicentro y el inicio de la pandemia. Después de atravesar por su momento más crítico a consecuencia de la pandemia por coronavirus, China poco a poco vuelve a la normalidad. Cada día se puede sentir el tráfico,
aseguró el periodista Xu Fanglin, quien desde Beijing ofreció una charla virtual en el festival El Aleph de la UNAM. Lin narró lo que ha pasado en los últimos 3 meses en el país oriental a partir de 5 ejes temáticos, entre ellos, qué tan grave ha sido este desastre y cómo ha afectado a la vida de los chinos. 这个动员模式，这个体制对不对？坦率地讲呢，中国确实承担了非常重的代价。我举个例子，中国1季度 GDP 下降了6.8%，下降呢其实并不觉得意外，但变成真实的数字之后，其实还是很难接受，因为我们已经习惯了增长，这个习惯保持了40多年。 这样突然结束了增长，甚至下降的话，到底意味着什么？就是对未知，我多多少少会有一点担心。 El comunicador se refirió a la desesperación como una sensación que se quedará grabada en la memoria de su país. Aseguró que una de las herramientas que les ayudó a salir adelante durante la cuarentena fue Internet, al que llamó la línea de la vida de los chinos. 我想告诉大家，我们中国能够度过最糟糕的时期。 手机、移动互联网，还有他们背后的私营科技公司，是支持我们的非常重要的力量。他们把商家、把物流公司、把用户链接在一起。 Agregó que a pesar de que 1.400 millones de personas fueron obligadas a quedarse en casa, no hubo protestas, y esto se debió a que la libertad no es un tema tan sensible para la mayoría de los chinos como lo es la seguridad. Y para la cultura china, el hogar es el lugar más seguro. También se refirió a las ventajas y desventajas del sistema político de su país. 深入到每一个社区、每一个乡村，这种能力用来对付像瘟疫这样的灾难，它确实能够体现出非常惊人的高效率。你比如说，它能用10天的时间，在武汉建设2个。 2000多张病床的大型医院。 Xu Fanlin planteó que entre los aprendizajes que la comunidad china obtuvo de la pandemia por coronavirus está la revelación de un sistema sanitario público precario a pesar de los desarrollos económicos, y que el no lavarse las manos puede causar la destrucción de una civilización entera. 就是你不觉得吗？好的卫生习惯其实是文明的标志，还真的是。 你看啊，我们从小就被要求饭前便后要洗手，但我看过一个调查，就是80%的人，这个世界80%的人，上完厕所之后是不洗手的。而你知道，人类历史上很多疾病，如果搞不清这些问题，那可能更严重的灾难就真的在时间的另一头等待着我们。Noticias 22, Karen Rivera. Es momento de hacer una pausa. Tenemos mucho más en este miércoles aquí en Noticias 22. Todas las tendencias, aplicaciones recomendadas, lo que debemos compartir y más. Gaby Tlaseca presenta Malditas Redes Sociales. México es el 8º lugar en la lista de países con las personas que más horas pasan conectadas a las redes sociales. Sin embargo, yo les digo, yo tengo otros datos. Viernes 21 a 30 horas, retransmisión, domingos 18 horas. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Muchos de nuestros compañeros son agredidos física y psicológicamente. Que si nos ven que nos echan cloro, que nos saquen del transporte en el que vamos. Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo. Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus salas. Merecemos ayuda y merecemos tu respeto. Gobierno de México.
Este miércoles la diáspora cultural nos lleva entre acordes de piano a la Gran Manzana. Vamos con ustedes, Laura y Edgar. Pues imagínense, como dice Rafa, la Gran Manzana, Nueva York, tener ahí los grandes centros de interpretación musical, los retos que debe haber, instalarse allá a estudiar, a seguir una trayectoria musical, pues solamente es para pocos. Y entre esos pocos está el personaje, porque ya lo es un muy, muy joven pianista. Edgardo, platícanos, pero con una trayectoria dilatada. Sí, Laura, buenas noches, gracias. Fíjate que ya a casi un año de que hemos iniciado este espacio en el que hablamos semana a semana de la diáspora cultural, en esta ocasión vamos a hablar del más joven de todos los que hemos presentado aquí a lo largo de un año. Saúl Ibarra es un chico que nació en 2001 en Guadalajara, tiene 19 años y es un pianista de una carrera absolutamente brillante y vertiginosa. Él empezó a estudiar piano a los 7 años. A los 13 años ya había ganado su primer concurso internacional de piano, la Bienal Internacional de Piano de Baja California. A los 15 obtuvo otro premio muy importante como mejor intérprete de una pieza del siglo XX en el Festival Internacional de Piano de Nueva York. Y ahí se marcó su destino, porque entonces pues ahora está allá en Nueva York. Y antes de que sigamos hablando de él, vamos a ver un pedacito del virtuosismo, digamos, la maestría técnica, pero sobre todo la extraordinaria juventud de nuestro invitado de esta semana, Saúl Ibarra. Vamos a verlo. Bueno, y además, Edgardo, algo que me gusta mucho y que siempre pretendo o busco resaltar es el vínculo que cuando hay una diáspora se establece un puente, se crea un puente, un vaso comunicante, y es el caso de Saúl, porque él estuvo, por ejemplo, el año pasado en el Festival Internacional de Piano que organiza la UNAM, recibió el Premio Estatal de la Juventud allá en Jalisco, estuvo participando en conciertos en el Teatro Degollado, en fin, promueve mucho la actividad musical, el gusto entre los muy chicos, entre los chavitos, que la verdad es que se sienten atraídos por su personalidad y, bueno, como ya escuchamos y vimos, por su gran talento. Sí, además es un especialista en música rusa, pero como tú bien dices, él a sus 19 años
desde Nueva York mantiene un puente de comunicación permanente con México. También ya estuvo en el Palacio de Bellas Artes como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, ha tocado con la Orquesta Esperanza Azteca, con la Orquesta Sinfónica de Zacatecas, entre muchas otras, en el Conservatorio Nacional de Música. Por cierto, debo agradecerle a mi querida amiga, la maestra Silvia Navarrete, que es quien me alertó de la existencia de este joven talento mexicano. Te decía que él terminó la prepa aquí en México y pues se aplicó a distintas escuelas y fue aceptado en una de las más importantes escuelas del mundo, que es la Manhattan School of Music, con un maestro, Salomón Minkowski, que es probablemente uno de los más importantes pianistas y maestros de piano a nivel mundial, y logró además un 80% de beca. Pero fíjate tú, aún así, pues era un reto para su familia mantener el resto, el otro 20%, más los gastos, y entonces obtuvo otra beca de una fundación de Jalisco que apoya a jóvenes jaliscienses fuera del mundo, que es la beca Gladys Goldman, y ya con esas dos becas, pues ahora tenemos a Saúl apenas arrancando, yo creo que va a la mitad de su carrera como de su licenciatura en piano, pero pues su trayectoria es impresionante. Ha ganado premios en Vancouver, en Holanda, por supuesto muchísimos en México, y yo creo de verdad que no habíamos presentado a alguien tan joven, tan bien establecido y que apunta notablemente a ser una figura mexicana del siglo XXI, sin duda alguna. Pues sí, se mueve como pez en el agua cuando está frente al piano. Él dice que desde la primera vez que se sentó al piano dijo, yo aquí me quedo, esto es lo mío. Y bueno, pues sí, efectivamente, no promete ya lo es, pero tiene una larga trayectoria frente a sí. Así que bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de todo lo que haga este joven pianista. Edgardo, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Hasta la próxima semana. ¿Qué te parece, Huemansin? Tú que eres un amante de la música, un melómano, y el piano tan peleado, ¿no? Siempre. Mira, es que resulta impresionante, Laura, porque sabemos de lo competitivo que es el mundo de la música. Sabemos también lo destacado de muchas escuelas dedicadas al piano, a la generación de pianistas, algunas desde hace siglos, que son muy importantes. Entonces, cuando vemos este trabajo, no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de un puñado de personas en todo el mundo que tienen esta posibilidad y que, por supuesto, debe de ser uno de los puntos no solo a seguir, sino a poner nuestra atención en su desarrollo, porque cuando estamos hablando de arte, cuando estamos hablando de expresión artística, cuando estamos hablando de ese capital que hay en México, y mucho de él es artístico, es algo que se va construyendo poco a poco. Los procesos son tan valiosos y en muchos casos mayores aún que esas grandes obras a las que siempre terminamos por referirnos. Así que me parece fantástico que Edgardo Bermejo nos eche una invitación a abrir el ojo y mirar más allá de lo que podemos saber en torno al piano y a los mexicanos que tocan el piano. ¿Qué les parece, Laura, Rafael, si continuamos ahora con este aire internacional y nos vamos directamente a España con nuestra corresponsal Francina Islas, que nos va a decir cómo se vive este desconfinamiento, este regreso a una nueva normalidad? España comienza el desconfinamiento hacia la llamada nueva normalidad. Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona entraron en la ansiada fase 1 que les permite abrir, tras 2 meses cerrados, pequeños comercios como librerías o galerías con medidas de seguridad y control de aforo. Esto en cifras supone una caída de un 75% por encima en casi todas las editoriales y en casi todas las librerías. La Federación de Gremios de Editores de España está valorando que puede haber una caída casi del 30% de la facturación de todo el año, lo cual es una caída absolutamente descomunal para un sector que en sí siempre está un poco ligado a la fragilidad. Todo se ha paralizado, ¿no? Ferias, clientes al otro lado del mundo, exposiciones que se han suspendido, programaciones que se han retrasado, museos, todo, es que es todo. Entonces ya no sé ni siquiera valorar cuál ha sido uno de los principales problemas o realmente que todos son muchos problemas.
Las artes escénicas han sido las primeras perjudicadas ante la prohibición de eventos masivos y serán seguramente las últimas en volver a la normalidad. En esta primera fase de desconfinamiento se les permite la organización de eventos con tan solo 1/3 del aforo habitual, no pudiendo ser más de 20 personas en recintos cerrados y 200 al aire libre. No es viable. O sea, un teatro o un cine no puede abrir con esa capacidad de público, o sea, son pérdidas. Sería viable en la calle siempre y cuando fueran conciertos o actividades subvencionadas. Si no, no puede ser. Las ayudas anunciadas por el gobierno español al sector cultural se consideran muy insuficientes. Ha habido un paquete bastante importante de ayudas que no sé valorar para otros sectores, al menos negro sobre blanco sonaba bien. En el arte contemporáneo se reducía a 1 millón de euros para todo el sector, 500.000 en proyectos de digitalización, que tampoco sé si es realmente lo más urgente en este momento, y 500.000 en una línea de compras. Entonces, evidentemente, desde nuestro punto de vista, eso para todo el sector del arte contemporáneo, galerías, artistas, curators, las instituciones, los museos, etcétera, es evidentemente insuficiente, por no decir casi inexistente. Entonces, no es suficiente en absoluto. Que realmente a nosotros no nos ayuda, ¿no? Pues porque son préstamos y yo no necesito un préstamo, yo necesito que me ayuden a seguir con el día a día de mi empresa y que, bueno, pues que me ayuden quizás con una cuota que tenemos que pagar todos los meses de autónomos y que me ayuden pues tratando de subvencionar teatros o los grupos o con algún tipo de ayuda que sea más real, no un préstamo. Un préstamo a mí no me soluciona porque ese dinero lo tengo que devolver. Ante este panorama, han surgido distintas iniciativas de apoyo como la petición de donaciones económicas al Teatro Real o el curso express de edición organizado por Páginas de Espuma. Yo lo que pediría particularmente a cualquier gobierno, ya no solo al mío, sino a cualquier gobierno, que hay que habilitar un marco de ayuda directa a el sistema cultural de un país. O sea, se ha revelado como la cultura como un bien esencial cuando la gente ha tenido que estar recluida. O bien ha visto cine, o bien ha leído un libro, o bien ha podido ver una obra teatral en YouTube. Me da igual, pero hay que apoyar directamente ese tipo de trabajo. Por supuesto, se puede hacer de muchas medidas. Se me ocurre que al mundo del libro se pueden comprar libros para dotar bibliotecas a través de las librerías. Esa es una medida que, por ejemplo, desde España se ha exigido y no llega todavía a un planteamiento. Hay otras ayudas, pero sin duda son insuficientes. En esta crisis ha subido ligeramente la venta de consumo cultural por Internet. Algunos artistas han utilizado las redes sociales para dar cursos online, se han incrementado los encuentros virtuales y charlas en redes sociales y se ha creado en general una ventana virtual que se podrá sumar a la tan esperada magia de un espectáculo en vivo o a la contemplación directa de obras de arte en los grandes museos. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Es momento de hacer una pausa. Antes les recordamos, Debate 22, hoy a las 9 de la noche. Perspectiva será el tema de esta ocasión. Kimberly Armengol, que estará acompañada por el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, la viróloga Tere Cutino y la directora de consultoría, Erika Teschner, que nos van a hablar precisamente de las perspectivas ante esta pandemia que debemos tener como sociedad. 9 de la noche, no se lo pierdan. Debate, terminando Noticias 22. Ya volvemos. Cominic platica con Roberto Fiesco sobre las diferencias entre lo erótico y lo pornográfico y el papel del arte en este sentido. La pornografía de hoy es el erotismo del mañana. Muchas cosas se pueden aprender viendo pornografía, por supuesto. Yo no venía a una familia conservadora para nada. Cine erótico contra pornografía. El sexo nuestro de cada día. Reestreno. Sábado, 22 horas. Y su retransmisión, domingo, al terminar, Cinema 22 de 5 estrellas.
¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Mi nombre es Wemansin y los invito a que nos acompañen en nuestro programa de cierre de temporada. Vamos a hablar de cómo aprender de esta cuarentena y de esta pandemia, el luto y cómo volver a la normalidad, sea cualquier cosa que eso signifique. ¿Qué es lo que el espacio íntimo nos ha regalado? Con esto los invitamos, no se lo pierdan, próximo sábado por Canal 22. Sábado, 18:30 horas. Al quedarnos en casa, no todo es quehacer, trabajo o estudio. También hay que divertirse. Juguemos en familia. Así mejoras el ánimo, la convivencia y el aprendizaje. Que cada miembro de la familia proponga un juego y encuentren el mejor momento de cada día para disfrutarlo. Hay para todos los gustos. Juegos de mesa, de destreza, concentración. Puedes inventar los tuyos. Así estarán mejor y más divertidos. Pero por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Les queremos platicar que la más reciente propuesta de Fernando Frías se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19. A pesar de las adversidades, ya no está aquí. Ha generado un gran debate en las redes sociales. Julio López nos tiene la información. El estreno de la película Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, ha cobrado una relevancia inusual. Primero, porque debido a las circunstancias omitirá su paso por las salas de cine, y segundo, porque llegará directamente a Netflix. La película se volvió un original global y yo estaba triste porque a lo mejor íbamos a perder la posibilidad de mostrarla en salas, pero a los dos días estalló la pandemia y pues no hay cines. Entonces fue una cosa que en su momento tenía unas implicaciones muy positivas, con unas otras implicaciones que no me acababan de convencer, pero que, dado las circunstancias del mundo, acabó siendo la mejor posible de todas las combinaciones. El filme ha tenido un exitoso recorrido en festivales de cine. Triunfó en El Cairo al llevarse el premio de la mejor película. Una semana antes, en un hecho poco común, se llevó el galardón del público y de la crítica en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. La poca comunicación que hemos hecho nosotros a través de nuestras redes sociales ha mostrado un alcance brutal. Y hay una discusión muy fuerte, por ejemplo, ayer en Twitter la gente diciendo de que Netflix solamente representaba mexicanos blancos y gente defendía diciendo, no, pero mira, ahí está Roma, ya no estoy aquí. O, por ejemplo, mucha gente diciendo, ay, solamente de ver el tráiler de Ya no estoy aquí, me robaron la cartera. Y mucha gente saliendo a defender, este es el clasismo que jode a México, etcétera, etcétera. Y para mí eso me gusta mucho, ¿no? Y es una película que justamente intenta tirar los prejuicios, intenta que conectemos con el otro. Si bien la disputa sobre el color de piel y los roles que representan los actores morenos en pantalla no es nueva y se reavivó en redes sociales, los que afirman que Netflix presenta historias con protagonistas blancos tienen razón. Y prueba de ello son las series Made in México, Monarca, La Casa de las Flores y Control Z. Pero también tiene otro tipo de propuestas como Lorena, la de los pies ligeros, Las Crónicas del Taco, Diablero y, por supuesto, Ya no estoy aquí, que se estrena este 27 de mayo. Con un cartelzote muy grande para mandarte los saludos, desearte mucha suerte por allá. Con información y texto de Julio López, Noticias 22. Y bueno, además de esta discusión que acabamos de ver en la película anterior, que bueno, pues también para eso está el cine, para platicar de las cosas que no nos gustan, en las cuales no estamos de acuerdo, para expresar puntos de vista. Y hay algo que ya se conoce en muchos medios como Marea Verde, que es un movimiento feminista que trabaja en la despenalización del aborto. No es un movimiento proabortista, es para despenalizar el aborto. El 28 de mayo, o sea, mañana, el Festival de Cine Documental Ambulante va a cerrar sus actividades sumándose a la causa de la difusión de este diálogo, esta idea, con un trabajo hecho por el cineasta argentino Juan Solanas. Vamos a ver más. El aborto sea legal, seguro y gratuito. Poco a poco la ola verde se convierte en tsunami. Esta vez el movimiento que nació en Argentina y que busca el acceso libre y gratuito a la interrupción del embarazo llega a México a través del documental Que sea ley, del director Juan Solanas.
La película clausura la exitosa edición en línea del Festival Ambulante. Ese movimiento ha ido creciendo y ha ido como reavivando la discusión en América Latina y ahora lo vemos como muy presente en México. Entonces creo que logra retratar pues muy bien esa lucha feminista latinoamericana de las mujeres pues por la libertad y por el derecho a decidir, y creo que también pues pone sobre la mesa muchísimos puntos de discusión como muy interesantes sobre por qué queremos que sea ley, tanto legal como socialmente. El director se esmeró en buscar los testimonios más desgarradores sobre mujeres que se sometieron a abortos clandestinos en las peores condiciones. Algunas no sobrevivieron. Poco se habla de las razones por las cuales tomaron tan extrema decisión. Paralelamente se narra la lucha en las calles. Corre el año 2018. Grupos feministas se manifiestan en Buenos Aires para llevar a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de aborto legal. En realidad, pues cualquier mujer puede tomar la decisión de abortar, todas las razones son igualmente válidos, pero creo que sí es importante decir que no todas las mujeres pues enfrentamos el aborto en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces creo que en el documental se ve reflejado muy claramente pues condiciones de vulnerabilidad como particulares que no son representativas de todos los casos, pero que por supuesto que ocurren. El estreno en México coincide con la negativa de despenalizar el aborto en Guanajuato. En este estado, solo se permite en casos de violación o cuando este no se ha provocado. Si se realiza de manera clandestina, se puede purgar una condena de 6 meses a 3 años de cárcel. La iniciativa planteaba, entre otras cosas, interrumpir el embarazo hasta antes de 12 semanas de gestación. Hemos visto como estas discusiones históricas en estados donde no se habían dado. Entonces nos parece como muy importante y muy poderoso que al final justo este eco social es lo que ha generado que se empiecen a dar estos debates y estas discusiones. Y creo que incluso también en el documental se narra pues la cantidad de veces que se han presentado estos proyectos de ley y cómo pues estos avances son como pues muy como en el tiempo, ¿no? Que sea ley se podrá ver desde el primer minuto del 28 de mayo y permanecerá durante 24 horas en la plataforma de Ambulante en Casa. Ese mismo día, a las 22 horas, se realizará una noche feminista que incluirá música, poesía y por supuesto se hablará sobre la idea de decidir sobre su sexualidad y su cuerpo. Con información y texto de Julio López, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, continuamos con más información que tiene que ver con la actividad cultural en México. El día de mañana es jueves de cine en Casa Buñuel y como cada semana la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en colaboración con la UNAM nos traen a los mejores exponentes con grandes conversaciones en torno al cine mexicano. Vemos de estos personajes destacados de la industria cinematográfica de nuestro país. Es el caso de Nicolás Echevarría. El cineasta Nicolás Echevarría ha recorrido un largo camino en las artes. Inició en la arquitectura para después incursionar en la música en el Conservatorio Nacional y finalmente consolidarse en el mundo del cine. Y paralelamente a un interés enorme por el mundo indígena, sobre todo por la parte religiosa y por la parte ritual. Yo soy de Tepic, Nayarit, y a la vuelta de la sierra, se puede decir así, a una distancia muy cercana de donde mi lugar de nacimiento, está el mundo de la Sierra Madre Occidental, el mundo de los coras, los huicholes, y a pesar de que estaba tan cerca, para mí era un universo muy lejano, fue como descubrir totalmente otro mundo. Como él mismo refiere, sus primeras películas estuvieron dedicadas a descubrir esos mundos y así llegó Judea, Semana Santa entre los coras. Los años siguientes trabajó de cerca con los huicholes y de ahí surgió la peregrinación del peyote entre los huicholes. Después filmó María Sabina, Mujer Espíritu y más tarde Desguinada, Semana Santa Tarahumara. Todos estos trabajos sobre el mundo indígena lo llevaron a realizar Cabeza de Vaca, su primera película de ficción. Digamos que todas estas películas mías sobre los coras, los huicholes, María Sabina, sobre todo con el uso de alucinógenos, me llevó a la experiencia de Cabeza de Vaca, que es realmente una especie como de compendio de todas ellas. Cabeza de Vaca es una película basada en el libro Naufragios, escrito por Álvar Núñez. El guión corrió a cargo de Guillermo Sheridan y tuvo su estreno en la selección oficial del Festival de Cine de Berlín. Además, fue el filme seleccionado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a México en los premios Oscar. Hay varias películas que están en Film Latino. Una es Poetas Campesinos, que es una de mis películas favoritas.
Está también Desguinada, que es la Semana Santa. Tarahumara está también, Cabeza de Vaca. Pero sobre todo Poetas Campesinos es una película a la cual le tengo muchísimo afecto. Nicolás Echevarría es el próximo invitado a los Jueves de Cine de Casa Buñuel. La charla se realizará mañana en punto de las 18 horas y será transmitida en vivo por el canal culturaendirecto.unam en YouTube. Con información y texto de Julio López, Noticias 22. Mañana jueves también tenemos otra recomendación que está buenísima. No se pierdan la transmisión del documental Teodoro en concreto. Es un trabajo de Emilio Mayé en el que nos lleva a visitar, a recorrer, a reconocer las obras del arquitecto mexicano Teodoro González de León. Este trabajo se realizó en su presencia poco antes de su fallecimiento en 2016, una colaboración con Canal 22, El Caimán y el Colegio Nacional. La pueden ver mañana a las 6 de la tarde a través de la pantalla de Canal 22. Así que bueno, ya saben, tienen ahí ya varios pendientes cinematográficos para mañana, que sea un jueves de cine riquísimo, disfrutando en casa. Volvemos. Una reflexión de cómo el arte puede generar alternativas y crear puentes de comunicación en nuestro entorno. Lo que hago porque a mí me interesa y me gusta, y ya el resultado que viene después o que pase se va acomodando solito, ¿no? El teatro es el único lugar donde todos toman decisiones y donde todo puede pasar por esa misma circunstancia. 20 y más por el arte. Una coproducción Fonca Canal 22. Sábados, 17:30 horas. Artistas, directores, empresarios, políticos, cantantes, compositores, entre otras figuras públicas, comparten facetas poco conocidas de sus vidas. Es una etapa de la realidad de México. ¿Cuánto gana un diputado? ¿Qué sitios son los que están publicando eso? Yo diría que las noticias falsas no distinguen niveles de educación. Cuéntenme algunas historias. Hernán Gómez presenta Sin Azúcar, domingos 22 horas. En punto de las 9 de la noche, acompáñenos en Debate 22. Justo después del noticiero traemos 3 perspectivas muy importantes acerca de la recuperación y el mundo después del COVID-19. No se lo pierdan. Hoy, 21 horas, Canal 22. Es miércoles de visión global. Rudo lo que está pasando ya en Hong Kong ante la nueva ley de seguridad nacional. Laura y Liana, vamos con ustedes. Pues sí, Rafa, todo un tema lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Pareciera que hay muchas agendas, que la más importante sin duda es el combate a los efectos de esta pandemia que no termina por quitarse. Sin embargo, hay que decirlo, Hong Kong fue de los países que, aunque por la proximidad que tiene con China, fue de los primeros en tener muchos contagios, también fue de los primeros en salir aparentemente y no ha tenido un rebote, vamos a decirlo, de la pandemia. Es decir, la amenaza del COVID sigue, pero también las agendas políticas siguen. ¿Y qué está pasando en Hong Kong? Algo muy interesante. Recuerden que Hong Kong fue colonia británica y luego fue puesta de regreso hacia China mediante un tratado que en el 2047 terminará por ceder completamente la soberanía de Hong Kong hacia China. Pero en tanto eso ocurre, Hong Kong hoy día es una entidad administrativa especial que no es absolutamente de la soberanía china aún. Es decir, guarda un régimen peculiar que le permite conservar características económicas y políticas muy occidentales, muy capitalistas, habiendo sido esta colonia británica. Esto lo separa profundamente de China. China, la única injerencia que puede tener en este sistema de un país, dos sistemas, China y Hong Kong, tiene la capacidad de la defensa de la política exterior de Hong Kong y también en temas que tienen que ver con seguridad. Aludiendo justamente al tema de la seguridad, China está tratando de generar una ley de seguridad que tiene, entre otras cosas, la intención de extender su capacidad hacia Hong Kong. ¿De qué forma? No solamente para contener las posibles amenazas de terrorismo que se puedan generar de Hong Kong hacia China, sino lo que quiere con la aprobación de esta posible ley de seguridad nacional es también poder
hacer espionaje sobre aquellas situaciones que puedan ser de sospecha. Cuando se abre la posibilidad de incursionar en territorio hongkonés, se vulnera la autonomía si bajo la presunción de sospecha se quieren que los cuerpos de seguridad intervengan en Hong Kong. Esto ha generado una gran molestia en la población china, en la población de Hong Kong, pero también hay que decirlo, Carrie Lam, la gobernadora de Hong Kong, no ha hecho lo suficiente porque ella se ha considerado por parte de los hongkoneses como una persona pro-China, de hecho, considerada como puesta justamente a modo por el régimen chino. Entonces, hay toda una situación de protesta en las calles en lo que es la región de Central o la parte de Central en Hong Kong, donde justamente se encuentra el Parlamento hongkonés. Lo que no quieren los cuerpos de seguridad es que haya manifestaciones y que se impida esta ley de seguridad nacional. Pero también, por añadidura, algo muy interesante que está ocurriendo es que cada vez que se canta el himno nacional de China en Hong Kong, los hongkoneses se manifiestan en contra y, por supuesto, también lo insultan, hay que decirlo. Esto ha llevado a que Hong Kong trate de pasar una ley que lo que va a hacer es sancionar desde 3 años de prisión hasta $50,000 de sanción a los hongkoneses que cada vez que se cante el himno nacional chino sea insultado, serán justamente sancionados. También se quiere que el himno nacional chino sea impartido en los colegios desde la primaria para que los niños puedan aprender todo el significado y el alcance del himno chino. Lo que estamos observando es entonces toda una campaña de injerencia de China en Hong Kong, lo que ha molestado a la población y que nuevamente pone en entredicho cuál es el valor histórico que tiene Hong Kong frente a China y cuáles son las verdaderas intenciones de China frente a este territorio. Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha manifestado la presencia de China cada vez más cercana y mucho más invasiva en territorio y las políticas de Hong Kong, lo cual puede también afectar los intereses de Occidente. En tanto no se acoten los resultados de esta ley, podemos decir que solo son una amenaza, pero es una amenaza real y sentida. Así es que Mike Pompeo ha alertado y recomendado a China que no pase estas leyes en contra de la autonomía de Hong Kong. ¿Por qué de hacerlo? Emitirá sanciones similares a las que hoy día tiene Huawei, por ejemplo. Entonces, esa es una situación que estamos viendo en este lado del hemisferio asiático y ahora nos vamos hacia América. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues acuérdense que el 5 de enero Juan Guaidó celebró básicamente o se instituía o se instauraba como mantenía o se mantenía la Asamblea Nacional dentro de lo que es la Asamblea de Venezuela. Esa decisión de permanencia se fue al Tribunal Supremo de Justicia, que hoy ha considerado que no. Quien es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela es Luis Parra, proclive al régimen de Maduro. Así es que una situación muy difícil justamente para Juan Guaidó, que es soportado por una gran parte de estados de la comunidad internacional. En tiempos de COVID, esto viene un poco a generar mucho malestar dentro de Venezuela y habrá que ver cómo reacciona justamente Guaidó y todos los que le acompañan en esa hondonada de soporte para ver qué sigue. Y por último, mi querido Rafa, y no nada menos importante, lo que ocurre en Estados Unidos, donde justamente George Floyd, un estadounidense de ascendencia afroamericana, fue detenido por un policía en Minneapolis, Minnesota, que se excedió en el uso de la fuerza. Este hombre clama que se está ahogando, que lo está ahorcando, que le falta el aire. El policía no cede ante la detención y el hombre fallece ahí mismo ante una escena que se ha vuelto viral este martes. Y la gran pregunta es cuál va a ser la reacción estadounidense sobre este tema que ya en el pasado también hemos observado. Y si se generará alguna afectación a la carrera rumbo a la presidencia de Donald Trump. Yo de verdad que lo dudo, pero nuevamente queda al descubierto este tipo de situaciones de desventaja por cuestiones de fenotipo o cuestiones raciales. Impresionante estas imágenes que comenta Siliana de lo sucedido allá en Minneapolis. De verdad, nos dejan sin palabras. Son inefables lo que hizo ese abuso de la fuerza por parte de la autoridad contra este hombre, pero también interesante ver la reacción de inmediato, que sin respetar la sana distancia y sin respetar absolutamente nada, salió la gente a manifestarse y a levantar la voz exigiendo justicia y pidiendo que se evite a toda costa que se repitan situaciones como estas que han impactado las redes sociales este martes, y que también
de alguna u otra manera Trump ha obviado. Él se puso a hacer memes ahí de Joe Biden y estaba en otro asunto, pareciendo y dándole muy poca relevancia a este lamentable hecho allá en Minneapolis. Sí, lamentablemente, pues ustedes ya conocen y describes bien un poco la forma en que se manifiesta el líder estadounidense, pero también hay que decirlo, es un lenguaje que convence a muchos de sus votantes. Hay que ver si esta no puede ser una mecha que exacerban los ánimos en los Estados Unidos, el país que en América todavía sigue a la cabeza en la lista de número de fallecidos. Esta emblemática portada de New York Times, donde salen 100,000 nombres básicamente de los muertos en Estados Unidos, es bastante impactante, así es que Trump no la tiene fácil. Sin embargo, sabemos que tiene un votante que le es leal, un votante que confía en él, un votante que quiere y cree en esta América grande que él concibe discurso tras discurso. Así es que es un tema difícil. Yo no creo que el deceso lamentable de George Floyd vaya a acabar con la carrera de Donald Trump, que viene desde atrás con mucho ánimo y ahora en contra de los demócratas, a quienes ahora echen cara toda la construcción del Medicare, ¿no? Ahora dice, ahora seré yo el que los investigue, porque no hay seguro que alcance en este momento en esta pandemia. Y con relación a Hong Kong, a mí lo que me llama mucho la atención, Ileana, otro día será momento para discutir esto, pero lo que están viviendo hoy tiene que ver con un encuentro cultural, o mejor dicho, con un desencuentro cultural. Hong Kong es independiente gracias a la invasión que hicieron los estados europeos buscando romper una frontera cerrada por China en 1897, motivo por el cual les hacen ahora sí que, como dicen, manita de puerco y se quedan con ese territorio que liberan 100 años después, como era el acuerdo, y están estos 50 años. Entonces, lo que viven allí es un encuentro de dos visiones del mundo que son totalmente diferentes. No nos vamos a meter si está a favor o en contra de Occidente-Oriente. Lo que sí es que esto es resultado de una invasión que hizo lo que en ese momento eran las potencias europeas de finales del siglo XIX. Pero más allá de eso, lo que me preocupa, Ileana, y lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí, es cuántas de estas reglas de excepción que tenemos ahora en todo el mundo, en Asia, en Europa, en América Latina, desconozco el caso de África, pero todas estas leyes de excepción que se han generado en los estados para enfrentar la pandemia pueden ser motivo de futuras represiones en movimientos sociales que es una realidad que en este siglo XXI han marcado el rumbo de la política internacional. Yo te diría, Wemansi, tienes toda la razón, un indicador que puede ser muy sólido es justamente todas las denuncias que se presenten ante los sistemas de protección de derechos humanos, como el sistema interamericano, el europeo y el africano, las cortes internacionales en relación a la falta de respeto de derechos humanos. Ahí podremos ver esta avalancha de casos que justamente expongan o exhiban el exceso de los estados en estados de excepción, de facto o de derecho. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ileana, por reflexionar en torno a lo que está ocurriendo en el mundo. Están pasando muchas cosas. No sé si tenemos tiempo para salir con un poquito de música. Rafa, por ahí nos has preparado algo que, bueno, yo creo que a todo el mundo le va a gustar mucho, porque se trata de el gran virtuoso, es un tótem, es un representante del romanticismo y de la estrella del rockstar de la música, que es Paganini. Niccolo Paganini, a 180 años de su partida. Con esto los dejamos, nos vemos mañana. Muchas gracias. Muy buenas noches.